Planteamiento cuantitativo del problema y objetivos. En la siguiente presentación se mostrará la manera en que la idea de la investigación se va desarrollando y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cuantitativa. En otras palabras, se explicará cómo plantear un problema de investigación. En realidad, plantear un problema no es más que otra cosa que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Para lo cual nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es plantear un problema de investigación? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico u el estudiante u el investigador ha de profundizar en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Con esto, el seleccionar un tema o una idea no coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizar los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. En ocasiones se sabe lo que se quiere hacer, pero no cómo comunicar esto a los demás. Y en ese sentido se tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir estos pensamientos a términos mucho más comprensibles. Pues en la actualidad, la mayoría de los investigadores requieren la colaboración de varias personas. ¿Qué quiere decir esto? Que varios colaboradores hacen que la idea que uno tenga sea mucho más factible, mucho más entendible para todas las personas que así deseen conocer la investigación. Para realizar una buena investigación se debe tomar en cuenta los criterios para plantear un problema. Según Kerlinger y Lee, los criterios son los siguientes. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, características, atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos o hechos. En realidad, tiene que haber un nexo entre las cosas o entre las variables que van a intervenir dentro de la investigación. En estos mismos tienen que ser medidos con puntuaciones numéricas. Así, por ejemplo, podríamos relacionar entre la aprobación de los estudiantes de la universidad en una materia específica con la asistencia regular que tienen a dicha materia. Fíjense, son dos variables que tienen un nexo bien exclusivo y además son medibles. Punto número 2. El problema debe estar formulado como preguntas claramente y sin ambigüedades. Así las consignas serían, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las probabilidades de? ¿Cómo se relacionan? Fíjense, son nuestras preguntas con las cuales podríamos iniciar el planteo de las preguntas para la investigación. Punto número 3. El problema debe ser observable a realidad objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien se plantease estudiar cuán sublime es el alma de los estudiantes o de los adolescentes, este planteamiento no tendría un buen puerto. ¿A qué nos referimos? Ya que no podríamos observar lo sublime de los estudiantes o el alma de los estudiantes. Entonces, con este ejemplo queremos denotar que las cosas que vayamos a investigar tienen que ser pasibles a ser experimentados con todos nuestros sentidos. Si es posible, podemos palparlos, observarlos, en fin, ¿no es cierto? Ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Para esto conoceremos 5 elementos para desarrollar el planteamiento del problema. 1. El objetivo de investigación, que hace referencia a qué es lo que se va a realizar dentro de la investigación. Número 2. Preguntas de investigación. Dentro del planteo se desarrollarán interrogantes acerca de la investigación y también los enfoques en los cuales se va a basar la investigación. Punto número 3. La justificación de la investigación. No es más que dar la razón o el por qué se está desarrollando la investigación. Punto número 4. Viabilidad de la investigación.
¿A qué se hace referencia? A la factibilidad de la investigación. Y además, si se puede realizar la investigación con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, llámese el tiempo, el nivel de formación que tenga el investigador, los recursos, en fin. Y el punto número 5 hace referencia a la evaluación de la deficiencia en el conocimiento del problema. Esto se traduce como cuánto aporta nuestra investigación en relación al conocimiento ya propiamente dicho. Estos puntos serán ampliamente abarcados por los demás participantes del grupo. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los objetivos de la investigación. La investigación lo que busca ante todo es contribuir a resolver un problema. Debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera el estudio ayudará a solucionarlo. Los objetivos deben expresarse con claridad, ser específicos, medibles y también deben ser apropiados y realistas. Es decir, son las guías, ¿no?, del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Bueno, ahora le voy a explicar acerca de las preguntas de investigación, ¿ya? No siempre en las preguntas de investigación se comunica todo el problema en su totalidad. No hay una forma correcta de expresar todos los problemas de investigación porque cada uno requiere de un análisis en particular. Pero hay preguntas generales que tienden, ¿no?, a alcanzar y delimitarse, ¿no?, y sugerir estas actividades pertinentes para dicha investigación. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación que sea correcta. Por ejemplo, ¿no?, hay que acortar las preguntas como ser ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Por qué también los gerentes se comprometen más en su empresa que en los obreros? Como una relación, los medios de comunicación son colectivas con el voto. Estas preguntas constituyen, ¿no?, las ideas que son iniciales, ¿no?, que es necesario precisar para que se guíen en el comienzo del estudio. La última pregunta, por ejemplo, de los medios de comunicación colectiva con el voto, ¿no?, en los términos que implica, ¿no?, la radio, tenemos la televisión, tenemos los periódicos, las publicaciones en el internet. Lo mismo ocurre, ¿no?, con las otras preguntas que son demasiado generales. En muchos lugares deben plantearse, ¿no?, las preguntas mucho más específicas, como ser cuenta más, o sea, que sea una pregunta más precisa y que se respondan más fácilmente. Continuando con la exposición, le voy a explicar sobre la justificación de la investigación. Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio y por qué se debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan por un propósito definido. Criterios para evaluar la importancia de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos, como ser para resolver problemas sociales, para formular inquietudes de nueva investigación. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación, les mencionaré algunos criterios, como ser la conveniencia, la revelación social, implicaciones prácticas y valor teórico de la investigación. Viabilidad de la investigación. La viabilidad o factibilidad del estudio nos dice que debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales.
que determinarán los alcances de la investigación. Es decir, que tenemos que preguntarnos si es posible llevar a cabo la investigación y en cuánto tiempo nos tomará en efectuarla. Por ejemplo, ¿no? La investigación que se demora más tiempo de lo previsto nos dice que ya no puede ser útil cuando se concluya, ya sea porque sus resultados ya se aplicaron o porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto haya cambiado. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En nuestra investigación es importante considerar las siguientes preguntas. ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado y qué se ha olvidado? Con estas preguntas nos van a ayudar mucho a saber la ubicación de nuestra investigación y también la evolución y estudio del problema y qué nuevas ideas nosotros podemos aportar a nuestra investigación. Consecuencias de la investigación. Nosotros como investigadores también tenemos que ver qué consecuencias puede tener una investigación. Voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente. Por ejemplo, las ampollas que están colocando para el COVID-19, hay muchos voluntarios que se están haciendo colocar esta ampolla y tenemos que ver qué reacción puedan tener dichas ampollas. Tipos de planteamiento por su propósito. Evaluar. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Ejemplo. Una investigación tiene como objetivo determinar los factores del desempeño docente que tiene un mejor efecto en el aprendizaje de un grupo de estudiantes. Interés en el progreso de los alumnos. Conocimiento de los temas que enseño. Motivación para que los estudiantes tengan más interés por los contenidos. Claridad de su explicación. Comparar, como su nombre lo dice. Comparar. En esta oportunidad vamos a comparar de un restaurante que en el 2019 sus ganancias fueron excelentes y en este 2020 bajaron mucho. ¿Por qué? Porque ha llegado la pandemia. Interpretar. Analizar el significado e implicación de un problema de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, también voy a poner en este ejemplo de las alcaldías que normalmente cobran los patentes municipales. Entonces, en estos 6 meses que han pasado, han dejado de cobrar estos patentes municipales y así ha afectado muchísimo en los ingresos que tenían planificado para un determinado fin. También vamos a ver otro, establecer precedentes, determinar cómo puede afectar los fenómenos naturales en un determinado. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. El planteamiento del problema siempre se incluye en la propuesta o protocolos y los reportes o informes de resultados, sea cual sea su formato, ese artículo para revista científica, tesis, trabajo presentado en congreso o documento en una asignatura, entre otros. Al respecto se sugiere que el planteamiento contenga párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio, que sería el objetivo central. Objetivos, presentados junto en uno o dos párrafos. Pregunta, integradas en 1 o 2 párrafos. Justificación, de 1 a 3 párrafos que resuman las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aportará al estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo? En propuestas,
o qué aportó la investigación y por qué se fue importante llevarla a cabo en informes. Deficiencias en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos. ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensan solventarlas mediante la realización de la indagación en protocolos y cuáles eran las diferencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio? Introducción inicial o propósito básico del estudio. Como ya se mencionó, los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a describir conceptos variables o bien relacionados o compararlos, y por eso se deben incluirlos. Cuando se vincula conceptos o variables, el lenguaje usado debe asociarse con una finalidad deductiva, probar teorías e hipótesis. Al elaborar el párrafo introductorio, se recomienda utilizar palabras como propósito, finalidad, intento u objeto para enfocar el estudio. Ejemplo, el estudio tiene como objetivo, propósito, fin y una intención. Utilizar verbos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación, como determinar el efecto, que sería el impacto o la influencia, generalizar, probar, comprobar o conocer. También está comparar, demostrar, evaluar y entre otras. El planteamiento explicativo o evaluar son conceptos que tienen efectos sobre otros. Posicionar los conceptos o variables de izquierda a derecha es el respectivo párrafo, de acuerdo con su finalidad. Primero la causa o independiente y luego en el efecto dependiente. Asimismo, deben incluirse otros elementos que más adelante se profundizarán en la obra impresa en el Centro de Recursos en Línea. Objetivos y preguntas. Las consideraciones sugeridas para el párrafo introductorio, introducción inicial o propósito básico de las propuestas se aplican también a los objetivos y preguntas. Cuando se tiene solamente un objetivo y una pregunta, se incluyen en dicho párrafo y obviamente ya no son necesarios los objetivos ni las preguntas. En el caso de planteamientos correlacionales que únicamente vinculan conceptos o explicativos, determinan relaciones de causa y efecto o el impacto de un concepto de otro. El uso de conceptos o variables en objetivos y preguntas se centra fundamentalmente en 3 aproximaciones. Comparar entre grupos, categorías para evaluar diferentes en uno o más conceptos variables, o bien comparar entre grupos o categorías de una variable independiente. Causa para analizar el efecto de una variable dependiente. Relacionar diversas variables, 2 o más. Por ejemplo, ¿habrá una relación entre el divorcio de los padres y la autoestima de los hijos? Es un contexto específico. Determinar el impacto de una o más variables independientes, conceptos causales sobre una o más variables dependientes. Entonces, el investigador puede establecer su propio objetivo causal, determinar si la exposición a programas televisivos de dibujos animados incrementa el vocabulario de los niños. Espero que haya sido de tu agrado el contenido planteamiento cuantitativo del problema. Muchas gracias por tu atención.